Claudio iba a bordo de su viejo pero leal Monza del 89, en compañía de su durmiente esposa y de la bóveda celeste del norte chileno, a través de una carretera muy larga. Y a pesar de que la luz lunar es muy humilde, este era suficiente para dejar ver al menos que estaban atravesando un páramo desierto, en pleno invierno, en plena noche, con mucho frío. A pesar de ser un hombre joven, Claudio sufría ya de un principio de escoliosis. La espalda le molestaba mucho y encima ya llevaba muchas horas manejando. Y como buen veterano al volante, él sabía muy bien que por lo menos pasarían otras 6 horas antes de conseguir un lugar con una posada mínimamente decente para hacer aquello que ya quería, que ya deseaba como loco desde hacía mucho: descansar. Era bien de noche, pero como bien sabemos, la naturaleza no conoce horarios. Así que, cuando le dieron ganas, Claudio simplemente aparcó a un costado de la carretera, abrió la puerta del vehículo con cuidado para no despertar a su mujer, se apeó, escuchó el sonido de sus propios zapatos en la arena, pisada tras pisada. Se puso a un costado, se bajó el cierre del pantalón y se alivió ahí mismo. Pero cuando el hombre estaba en la faena, ¿cuál es su sorpresa? Que ve allá, por donde la luz de las estrellas dejan ver que la carretera se pierde de vista a la distancia, que aparecen dos luces que se van acercando a ellos rápidamente, y vienen cada vez más rápido, y vienen cada vez más rápido, y esos dos puntos luminosos se hacen cada vez más nítidos. Claudio se sube el zipper, se acomoda, va al auto, cierra la puerta, pone el motor en marcha e instintivamente decide manejar, poniéndose lo más posible del lado derecho para que el vehículo que venía y que debía pasar del lado izquierdo no le fuera a chocar. Pronto comprendió que esas dos luces pertenecían a una gandola de no menos de 18 ruedas y que venía desmadrada a toda velocidad, rapidísimo. Y cuando sea quien fuera el conductor de aquel gran vehículo se percató de que había un carro delante de él, empezó a tocar la bocina, una y otra y otra y otra y otra vez, casi de manera desesperada. Soledad, la mujer de Claudio, se despertó, asustada, casi al mismo tiempo que se levantaba aquella humareda, aquel aire, ¡brum! El camión pasaba de largo y dejaba al Monza del 89 detrás. Claudio se asustó, la esposa inmediatamente le interrogó: bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía? Pero el hombre la tranquilizó y le dijo: no, vete a dormir, tranquila, no sé, habrá estado borracho. Soledad, la chica, se calma y se vuelve a repatingar para dormir. Claudio mira las luces que se pierden a través del retrovisor del auto. El camión que, si se quiere, ahora iba todavía más rápido, yéndose directo al infierno, a donde fuera que fuere.
Y justo cuando él alarga el brazo para palmar el asiento de atrás en busca de algún disco de Pink Floyd, ve que hay otra cosa que se está acercando por la carretera. Pero esta cosa no llevaba luces, esta cosa no rodaba, esta cosa se movía, se desplazaba. Esta cosa de hecho iba en 4 patas. Era color carne, o por lo menos eso le pareció con la poca luz que tenía. El horizonte, con ese vapor azulado que se pierde allá a lo lejos, típico de la noche, lo permitía verlo. Era una cosa que se movía así, e iba en 4 patas y se acercaba, pero a pesar de que tenía toda la atención de Claudio, que lo miraba con un miedo que degeneraba lentamente en pánico. Este acabó por darse cuenta de que no era ningún animal que él conociera. Terminó por darse cuenta justo cuando el terror absoluto estaba por apoderarse de él, que aquello no era como nada que hubiera visto en toda su vida. Y es que no había forma de racionalizarlo, porque aquello era un hombre que corría en sus 4 extremidades como un animal, un hombre que iba completamente desnudo y que tenía un lomo muy feo y muy arqueado. Estaba a punto de echarse a gritar porque él iba manejando rápido y aquella cosa iba a su encuentro rápidamente. Cuando por fin llegó el momento y se cruzaron, y Claudio giró la cabeza para verlo, y aquella cosa giró su cabeza para verlo a él. Era un hombre indescriptible. Y si algún rasgo rescató Claudio, presa de su miedo más profundo, fue que tenía los ojos muy profundos y muy rojos. No pudo guardar las formas, no pudo conservar el orgullo. Claudio huyó. Aulló porque a través del espejo retrovisor vio que aquella cosa se paraba y se quedaba viendo. Porque vio que aquella cosa, por milagro, no se echó a perseguirlo a él, sino que siguió de largo. Hasta desaparecer en la oscuridad. Pero el hombre siguió gimiendo, volvió a despertar a su mujer, quien por supuesto se asustó. Claudio, ¿qué te pasa? Claudio, ¿qué te pasa? Pero él jadeaba. Él hacía así, él no le podía explicar, le hacía así con el brazo. Ya, déjame. No puedo hablar ahora. Estaba en shock y estaba manejando. No puedo hablar ahora, le dijo, no puedo. Finalmente consiguieron una estación de servicio. Y la mujer literalmente lo obligó a detenerse. Claudio no quería. Y entonces no pudo evitarlo y se echó a llorar. Y le explicó a su esposa lo que había visto. Ella trató de calmarlo. El hombre muy humilde de la estación de servicio trató de calmarlo también. Echaron combustible. Y finalmente, manejando ella esta vez, se fueron. Se quedaron en una posada y Claudio no pudo dormir. No fue sino hasta recién llegada la tarde cuando se volvieron a subir al vehículo para emprender el viaje nuevamente. Encendieron la radio
y pillaron justamente una noticia. Encontraron un camión enorme de 18 ruedas volcado en medio de la autopista. El vehículo había quedado hecho añicos, pero lo más impresionante de la noticia era que el cuerpo del conductor no había sido encontrado por ningún lado. La madre del muchacho se encontraba de buen humor, razón por la cual simplemente se dio por satisfecha con levantarlo de una patada en el estómago y un baldazo de agua fría sobre la cara. Ramiro se puso de rodillas, oteando, intentando entrecerrar los ojos para mirar en la oscuridad. Su madre le echó la comida en un plato, casi de manera despreciativa, de no ser porque de hecho lo que estaba teniendo era cuidado. La comida que le daba Ramiro eran 2 panes con salsa de tomate, lo suficiente como para mantener a un ser humano con vida. Y apenas unos 36 o 40 kilos de peso. Podría dirimirse que esta señora era un monstruo, pero no, nada más alejado de la verdad. Uno tenía que haber visto hacía años cuando Ramiro estaba sentado en la mesa con toda la familia. Creían que tenía problemas mentales, creían que tenía algún tipo de retardo. Babeándose por la comisura de la boca, se quedó viendo con fascinación un salero de vidrio, quizá atraído sobremanera por el esmalte blanco. Cogió el objeto y se lo arrojó con todas sus fuerzas a la cabeza a su madre. A la señora tuvieron que agarrarle 9 puntos. Pero Ramiro simplemente estaba fascinado. Mientras toda la familia se arremolinaba aterrorizada, Ramiro estaba orgullosísimo de lo que había hecho. De hecho, se había excitado con la sangre. Probablemente tenía una erección allá abajo. Así que el papá decidió tomar cartas en el asunto y encerrar al niño en una habitación contigua que antes había sido un lavadero, y lo tenían amarrado con una cuerda y bien sujeto. Le echaban su comida, que como ya dije antes consistía en 2 panes con salsa de tomate. Esto a Ramiro le fascinaba. Y ahí pasaba todas sus tardes, a través de varios años, intentando asomarse por alguna ventana con rejas para ver qué había afuera. Un día, cosas del destino, cosas quizá de la poca previsión de la familia, Ramiro se suelta a mitad de la tarde. Entonces va silenciosamente, de manera muy ladina, y se mete a la casa y camina por el pasillo lentamente. Y cuando llega al final, se escurre dentro del cuarto de la madre. El papá estaba trabajando, pero la señora se hallaba tomando una siesta, como era costumbre suya todas las tardes. Así que Ramiro escoge un inútil adorno que consigue en la mesita de noche, un candelabro de bronce. Silenciosamente, para no despertarla, lo agarra
lo levanta cuán largo su brazo es y ¡pum! Lo estrella contra la sien de su madre, no una, sino otra y otra y otra y otra vez. Y no se conforma con la sangre, y no se conforma con la carne, y no se conforma con los pedacitos de cerebro que se chorrean por la almohada. Ramiro, deleitado y excitado, no se le ocurre mejor idea que echar un gemido bovino, ir a buscar 2 rebanadas de pan y mojarlas en la sangre de la madre para comerse. Hubieran tomado más precauciones. Y pensar que le habían tenido tanta paciencia a Ramiro, porque saben que cuando le tiró el salero a su madre hacía varios años, cuando él era mucho más joven, habían decidido, a decir verdad, darle otra oportunidad, pero estaba claro que por algún extraño motivo de la naturaleza él era un monstruo, porque le había logrado vaciar un ojo a su tía con un bolígrafo. ¡Pum! Se lo enterró. Y finalmente Ramiro se había graduado asesino. Había cometido un matricidio. Y cuando el papá llegó a la casa y vio la escena, estaba claro que lo iba a matar. Estaba claro que las cartas ya estaban echadas. Pero, a pesar de que así lo parecía, Ramiro no era estúpido. Él ya se había desaparecido hace mucho. Y tuvo toda una tarde para escapar incluso del padre, quien con la camioneta empezó a buscarlo por todo el pueblo. No tuvo éxito. Se dice que Ramiro hoy día camina bien campante él por las calles de Caracas, con sus harapos, con su bigote y su barba pobladas, y la gente se aleja de su paso, y él va, y se pone en las esquinas de Sabana Grande a pedirle plata a la gente, y con lo que consigue ahorrar, se echa el viaje hasta el Sambil, un centro comercial, y sube hasta la feria de comida, donde le fascina sentarse ahí y ver a la gente, a toda esa locura ajetreada. Él siempre va al McDonald's y pide unas 5 o 6 hamburguesas. No le importa la carne, pero eso sí, exige que le pongan muchos paquetitos con salsa de tomate. Y ahí se queda él bien cómodo comiendo. Y es entonces cuando Ramiro pasa a través de la gran vitrina de una cristalería enorme y se le humedecen los ojos y se pone a llorar de la nostalgia, pensando en su madre y en lo mucho que habría disfrutado romperle aquel enorme candelabro que estaba en oferta en su traje. La persona que me escribió esta historia lo hizo con miedo. Y la prueba más fehaciente de ello es que él no quiere publicidad. Él no quiere que su nombre aparezca aquí. Él de hecho no me escribió una historia tal como yo lo pedí. Él me escribió una anécdota, algo que jura fue verdad. Y me suplicó que no dijera su nombre ni el de sus amigos, que lo mantuviera todo bajo el más sólido anonimato.
Esta historia toma lugar en la ciudad de General Dorrego, al sur de la ciudad de Buenos Aires, bien profundo. Eran 4 amigos a la 1 de la mañana e iban caminando por el monte, disfrutando cada uno de la compañía del otro, a través de un sendero más o menos improvisado por el hombre, en medio de matorrales y matorrales. Los chicos iban con su mochila cada uno, porque se disponían a pescar en el riachuelo. Y todo buen pescador sabe que la mejor hora para hacerlo es de noche, cuando hay más quietud. Pero allá iban los chicos fumando y contándose chistes y hablando de chicas, riéndose, haciendo bulla. Pero de repente uno de ellos mira algo extraño a un lado del sendero. Una cosa extraña que estaba colocada como para que la encontraran. Ahí cerca del suelo, una caja rosada, sucia. ¿Qué es eso, Ruso? ¿Qué es eso? Uno de los chicos va caminando lentamente, escuchando sus propias pisadas en las piedras. Se inclina, lo toma. ¿Y cuál es su sorpresa? Que aquella cosa es la caja de una muñeca. Y tiene un plástico bien transparente al frente y se ve la muñeca con la cabeza apoyada, devolviéndole la mirada al chico. La muñeca estaba sucia y tenía un aspecto extraño, muy mórbido. Algo que a ninguno de los chicos le cayó muy bien, y aparte estaba semiquemada. Una muñeca semiquemada, con unas ropitas también semiquemadas. Hacen chistes, se ponen a reír y deciden abrir la caja, pero se llevan una sorpresa. El olor que desprende de adentro es muy horrible, muy feo, muy fétido. Tanto es así que a uno de ellos le da arcadas y todo. No, hombre, deciden tirarla ya lejos en el monte. Y continúa su camino. Unos 20 minutos después llegan al riachuelo, se acomodan, arman sus cañas de pescar y tíranlos al suelo. Y se sienta uno al lado del otro. Están contando chistes como siempre, comenzando. Cuando uno de ellos le pide que está al lado, mira, sostén un momento la caña que quiero ir a mirar. Está bien. El chico se para, se va para allá, unos cuantos pasos, se aleja un poquito por consideración, se pone de espaldas y hace lo que tiene que hacer. Pero el torrente de orina se interrumpe y los amigos escuchan un gemido muy alto. Un gemido muy alto que después se transforma en una voz temblorosa que los llama: vengan, 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 por favor, vengan. Y todos se ponen de pie rápido, dejando las cañas de pescar ahí donde están, y van corriendo. El chico está temblando. Resulta que a unos 2 metros delante suyo estaba la caja, la misma caja, con la misma muñeca dentro. Uno de los chicos se inclina, la levanta y entonces intenta racionalizar el asunto. No, hombre, ese fue un camión por ahí que habrá dejado varios juguetes, se habrá volcado, qué sé yo. Pero no. Es la misma muñeca. Lo pueden ver facilito con la luz de una linterna.
nada. Uno de los amigos agarra y ¡pa! Tira la muñeca lo más fuerte que puede. Cae sobre el agua y se queda flotando. Intentan convertir la ácida anécdota en broma y ya hubieran querido ellos poder pescar como lo venían haciendo, pero ninguno podía quitarle el ojo a la caja que estaba ahí flotando en el agua. Pronto se dieron cuenta de que aquello había sido una mala idea porque podían ver el objeto flotando en las ondulaciones. Y finalmente perdieron la paciencia cuando vieron que, no conforme con no poder quitarle el ojo de encima, aquella cosa se les acercaba más. Oh sí, la caja venía flotando a la orilla que ellos habían decidido usar para pescar. Y se venía acercando, lento pero seguro. Así que bueno, les lanzaron varias maldiciones. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se alteran los muchachos, recogen todas sus cosas, desarman la caña de pescar, cada uno la suya, empacan y se van. No, vámonos de aquí, más nunca volvemos a pescar de noche. Y emprenden el largo camino de regreso. Pero ¿saben qué? No pasaron ni 10 minutos cuando, caminando en silencio, en un silencio que el de al lado, que cada quien entendía muy bien, escuchando sus propias pisadas, se toparon otra vez con la misma caja de muñeca, esta vez en el medio del camino. La vieron acercarse poco a poco. Estaba ahí y ellos venían y ahí estaba. Y apenas lograron distinguirla, se pusieron a gritar y a llorar. Y corrieron. Cada uno corrió. No puede ser. Uno perdió la mochila y todo, pero corrieron y corrieron y corrieron y corrieron. Y no pararon hasta ver las luces del pueblo de Coronel Dorrego. El chico jura que esta anécdota es real y que no ha pasado un solo día de su vida sin que tema volver a encontrarse la muñeca.